María Valtorta, Cuadernos de 1945 al 50. 29 de diciembre. Aún continúa a mi lado María Santísima. Verdaderamente este mes de diciembre está repleto de ella, y le pregunto, ¿por qué ya no viene Jesús? Y me dice María atrayéndome así, vengo yo, porque Él se encuentra muy sentido con muchos, y su aspecto y su palabra, afligidísima, hija mía, te causarían dolor. Por eso vengo yo. Es cometido mío contener el fulgor de su palabra, por compasión de los verdugos y de sus víctimas. Yo me interpongo. ¿No te agrada el que venga? Oh, te querría siempre a mi lado, mas tú has sido ofendida aquí, en esta misma habitación por Navidad. María se entristece, pero me estrecha aún más fuertemente contra su corazón al tiempo que me dice, no pienses ya en eso. Tu sufrimiento por aquellas herejías medicinó el mío. La carnalidad de los hombres y en los hombres es tan fuerte que ni la fe ni la felicidad en el Señor y hacia la Iglesia logran hacerles capaces de creer en mi absoluta pureza, en la castidad e inviolabilidad de mi seno, en el que Dios únicamente penetró y del que emanó Dios en carne, sangre, alma y divinidad, por uno de esos misterios y poderes para los que nada cuentan las leyes de la naturaleza ni de los cuerpos sólidos. Solo quien se encuentra poseído de mi candor, lo absorbió e hizo de él su vida y su vista, puede comprender y creer. Tú sí lo puedes porque has hecho de mi candor tu vista y tu vida. Compadece a los ciegos y a quienes se nutren de humanidad. Sus caricias me hacen olvidar todas las penas. 31 de diciembre de 1947. Quiero cerrar este año 1947 hablando de María, pero advierto que son palabras mías. La Santísima Virgen habíame prometido un gran regalo para Navidad. Muchos y de muy distinta especie son los regalos que he recibido por Navidad, algunos amarguísimos, otros sapientes y uno, dulcísimo, que por cierto es secreto. Con todo, no tengo a este último por el gran regalo. Digo que el gran regalo es ciertamente el primero, tal como lo pensé desde el primer momento que hice el inventario de los dones sobrenaturales o naturales recibidos el 25 del 12. Si el primero y el segundo son los dos que más me han modelado en Cristo, amarguísimos como su cáliz, pero que esperamos sean meritorios como el padecer con él la compleja pasión de Cristo, que se completa en mí. Señor mío, gracias. Ahora bien, hoy quiero comentar el folleto sobre Nuestra Señora de las Tres Fuentes, que me trajeron para leer en Navidad y que tendré que devolver mañana a su propietario. El folleto está escrito por Julio Locatelli y lleva por título Nuestra Señora se ha aparecido y ha hablado en la Gruta de las Tres Fuentes. Se halla impreso en la tipografía de la Sociedad Anónima Il Giornale d'Italia. Roma, Vía dell'Umiltà, 48, 4 de octubre de 1947. Lo detallo así para que, si algún día hay quien llega a leer este cuaderno, entienda bien qué es lo que yo he leído, comentado y cuándo. No encuentro en modo alguno extraño el que María Santísima se haya parecido a un gran pecador, a un hombre del que por su odio contra la Iglesia y la Virgen no se podrá seguramente decir que era un histérico ni, por ser de ideas religiosas fijas, hallarse afectado por alucinaciones espirituales. Esto no se podrá seguramente decir del señor Cornachola, como se dice de mí, se dijo de Bernardita, de Lucía, Francisco, Jacinta, y se dice de Neumann. Niños y mujeres, seres anormales para los que se dicen científicos, los cuales, en realidad, no son, a mi entender, sino los verdaderos incrédulos y ateos, por más que vistan ropa talar, ateos, porque niegan que Dios pueda manifestarse milagrosamente Él o a través de las manifestaciones de su Virgen hija, esposa y madre de Dios, o de los santos y ángeles. A los niños se les puede suponer
sugestionados por relatos. Razón cómoda que se dan quienes no saben creer en el poder y misericordia divinos. A las mujeres se las puede suponer alucinadas porque están sujetas a imperfecciones o leyes de naturaleza femenil que las llevan a delirar para procurarse una compensación de lo que no llegaron a alcanzar, un marido. Otra cómoda razón que se dan los mismos al no saber creer en el poder y misericordia de Dios, y no siendo capaces de apreciar la sutil separación visiva y comprensiva existente entre las criaturas y Dios, hasta el punto de poder ver y sentir cosas de celestial revelación, califican de enfermedad física lo que es perfección psíquica y espiritual, que la bondad divina concede a los que arden y se consumen en un único amor y deseo, amor a Dios y deseo de Él. Ahora bien, Cornacchiola no es un niño ni una mujer, como tampoco uno de esos hombres pacatos, dotados de un corazón infantil o de una esposa dulce y bondadosa. Era un violento, y por más que no conste consignado así en el folleto, basta ver su fotografía para convencerse de lo que era. Rostro duro, agresivo, rebelde, descarnado por la cólera que le devoraba, abrasado por el fuego de su pasión anticatólica. Ojos, que se me perdone, más de delincuente que de persona normal. Un ejemplar estupendo de agitador revolucionario, a propósito para predicar el odio y la sublevación a las masas. Y, en efecto, odio y sublevación es lo que predicaba contra la Iglesia de Cristo, contra Dios y contra la Virgen. No sé cuándo le fue hecha la fotografía que aparece en el folleto, si antes o después de la aparición, mas, aunque fuese posterior, debo decir, y no me sorprende porque sé cuánto tiempo precisan las convalecencias espirituales de las intoxicaciones infernales para que retorne al rostro una expresión que no sea diabólica sino apacible, propia de un hombre amante y amigo de Dios, debo decir que todavía su rostro no ha recobrado la paz. Ciertamente en esta fotografía aún continúa impresa en el rostro la imagen que el odio esculpiera, esa imagen que él alzaba proterva contra su Creador y contra la Dulcísima Virgen y Madre, desahogando su odio contra ellos. Digo que no me sorprende el que se haya parecido a un pecador, a un protestante, y aún más, que ello pueda resultar muy conveniente. Antes que nada porque así un alma, o mejor, varias almas, las de toda la familia Cornacchiola, se han salvado. Y después porque así los acostumbrados negadores de nosotros, los videntes, no podrán airear las manidas razones de infantilismo sugestionado y de histerismo alucinado. Querría que Dios y la Virgen se apareciesen a muchos pecadores y enemigos de Dios y de la Iglesia para que se convirtieran, como acaeció con Saulo en el camino de Damasco, y para que el mundo incrédulo se persuada de que Dios todo lo puede y de que sus manifestaciones a los espíritus son verdaderas. Pero sigamos adelante. Leo en la página 6, línea 6 del capítulo El cobrador vidente, las 4 apariciones. Muy versado en el estudio de la Biblia y de los Evangelios. Vaya por él. Yo, en cambio, soy tan versada que, desde que se terminó la obra y no tengo ya, por tanto, necesidad de constatar las palabras oídas en los dictados como referidas por la Biblia anotando los capítulos y versículos correspondientes, de esto hace ya 8 meses y 3 días, no abro más la Biblia, y si la toco es para quitarle el polvo. ¿Para qué la voy a abrir si nada entiendo de su doctrina, simbolismo, etcétera, etcétera? E históricamente todo lo anterior a Cristo no me interesa mucho, y en cuanto a los Evangelios, vengo a ser yo como el cronista de los mismos. Por eso dejo todo cerrado, y leo los recuerdos que llevo dentro de mí misma, mi única lectura espiritual. Ahora bien, aquellos que dicen que yo escribo palabras inspiradas porque soy culta, etcétera, etcétera, cosa que no es verdad, ¿por qué no desvirtúan el dictado de Cornacchiola, que es muy versado, etcétera, etcétera, como escrito por él mismo? Para cubrir de fango, tratar de cubrir de fango
a María Santísima Inmaculada, los dogmas, la Iglesia, etcétera, etcétera, tienen que leer con detenimiento, desentrañar y hasta buscar pelo en el huevo, es decir, las pseudocontradicciones que a fuerza de mirar con el microscopio del odio ateo se puedan tal vez encontrar en la tradición y hasta en cualquier otra cosa más alta de la misma. Yo nada sé de todo esto. Siempre he creído con simplicidad cuanto la Iglesia me propuso creer. Así he creído, sin urdir raciocinios para explicarme lo que es misterio. He creído, como dice Jesús, con beatitud de fe absoluta. Bienaventurados los que sepan creer sin ver. Jamás hubiera pensado, hasta el 23 de abril de 1943, Viernes Santo, que el Divino Maestro hubiese querido, de amigo divino que me guiaba desde hacía decenios, hacerse mi maestro y revelarme tantos misterios y hechos. Jamás hubiera pensado que podría llegar a entender cosas altas mientras la luz de su rayo hacíame capaz de entender. Ahora, en cambio, penetro el meollo de las verdades más profundas, por más que la belleza de las lecciones haya desaparecido. Para recuperarla he de volver sobre el dictado, y aún y todo, lo entiendo mal porque, apartada de la divina luz, entiendo poco aún de aquello mismo que un día comprendí. Mas no me importa porque continúo creyendo con simplicidad. Día llegará en que comprenderé todo, es decir, a Dios. Cuando conozca y posea a Dios, entonces comprenderé todo, todos los misterios, todas las verdades, todas las lecciones, y esto eternamente. Pasemos adelante. Llegamos a la descripción de la aparición. Considero muy cierto el que, tanto los niños como Cornacchiola no se asustaran al ver a María, ya que lo sobrenatural celestial nunca produce espanto. Lo más que puede producir es admiración y estupor. Yo desde la infancia siempre tuve un miedo cerval a las apariciones. Hasta en el colegio cuando decían las monjas, figuraos que se os apareciese Jesús, qué alegría, ¿verdad? Yo decía, no por caridad. Si no pudiera salir por la puerta, me escaparía tirándome de la ventana. Aún me acuerdo del terror que experimenté una noche que, por una equivocación, quedé encerrada en la capilla del colegio. Era el mes de junio, y estaba colocado en el altar mayor el Sagrado Corazón. Pedí permiso, que se me concedió, para ir a saludarlo mientras terminaba el recreo. No sé cómo fue, pero es el caso que no sentí a la demandadera cerrar la puerta. Sin duda estaría rezando intensamente, cuando, una vez que volví en mí y me dirigí a las salidas, 3 puertas, las encontré todas cerradas. Volví al altar y traté de pasar por la sacristía, mas, desventurada de mí, puse los ojos en la imagen, y por un juego de luz lunar me pareció que se moviese inclinándose hacia mí. Tanto grité y golpeé, que con estar la capilla aislada me sintieron y socorrieron. De no haberme sentido, a la mañana siguiente hubiéranme encontrado muerta de miedo. Esto lo digo para que se vea si tengo o no miedo de lo que sobrepasa lo natural. Con todo, cuando el amor de Jesús se cambió de palabras interiores a visiones internas, breves, suaves o tristes a la vez, y después, yendo cada vez a más, llegó a ser abrazo, manifestación de voz, de presencia y de contacto, como lo es ahora desde hace 4 años y 8 meses. No tuve miedo alguno. Todo lo contrario, manos fuertes y dulces de mi Salvador, manos que me acariciáis y curáis posando sobre mis miembros más enfermos y en las crisis más peligrosas para darme la vida con la que poder continuar sirviendo a mi Señor. Manos traspasadas que se me entregan para que yo las examine, tiernas y tibias, manitas de Jesús infante, colocado por María sobre mi lecho, piececitos rosados y fríos, que me los dan para que los caliente, y pies luminosos del resucitado con el rubí radiante de la herida, que me los da a besar. Cabellos mórbidos de Cristo, rozando mi rostro al abrazarme, calor de la carne de Cristo, espalda fuerte y amorosa, sangre absorbida del corazón abierto entre llamas
que no producen dolor de quemadura, antes inefable frescor. Mórbido seno de María, manos regias y maternales, tan leves y puras, sonrisa de Juan y bondad inexpresable del patriarca José. Y vosotros, todos, que venís a mí, tan buenos, tan amigos y bellos, gozo de mi vida de víctima. No me causáis miedo. Lo sobrenatural celeste es paz y gozo. Esto únicamente. También es verdad lo que dice Cornacchiola en la página 8, línea octava. Me siento sumamente ligero, como separado de la carne y envuelto en una luz etérea. Bravo, lo dice perfectamente bien. Yo que desde hace años vengo probando las agonías físicas y cuando estoy in extremis, siento ya el desatarse el espíritu de la carne. Advierto idéntica liberación cuando me invade lo sobrenatural. Solo que en la libertad del espíritu, dentro de las manifestaciones sobrenaturales, hay ausencia de sufrimiento, siendo todo un éxtasis gozoso. Acierta también cuando dice, mujer paradisíaca a la que me resulta imposible describir. Que eso le resulte imposible a Cornacchiola, que la ha visto 4 veces, se ve claro por la descripción que hace de ella. Habla de cabellos negros. María Santísima explicó en el dictado del 24 de noviembre el porqué de que aparecieran oscuros. Yo, por mi parte, puedo decir que la luz que emana de María, cuando se manifiesta, es tal que todos los colores resultan oscuros ante la luz de María, cuando aparece envuelta en la luz paradisíaca. Rostro de una digna belleza, más aún, de una perfecta belleza. Tipo oriental, más que oriental, yo diría hebreo, puesto que el tipo oriental tiene generalmente los labios gruesos y sensuales, y los ojos más bien rasgados y oscuros. María no tiene en modo alguno labios sensuales, ni ojos orientales como los tienen la mayoría. Nada de ojos árabes, indios o asiáticos, en manera alguna, sino una mirada dulce que he notado a veces en las jóvenes hebreas, e iris diáfanos del cielo. Pero no me extraña que Cornacchiola la haya descrito así, pues es una belleza que, no bien desaparece, se pierde en sus detalles. En los comienzos, hasta que una particular gracia de Dios, que por Él me fue concedida, para ser capaz de describir bien y exactamente los diferentes aspectos de los personajes descritos en la obra, yo, una vez finalizada la visión, me encontraba siempre dudando acerca del matiz de los cabellos, de los iris, de la piel, tanto de Jesús como de María. Porque decir son rubios es poco, ya que en el color de los cabellos rubios hay muchos matices, desde el rubio tiziano casi cobrizo, y lo mismo en los iris. Decir celestes es no decir nada. Se puede tener un celeste vivo, un celeste pervinca, un celeste violáceo, un celeste zafiro, un celeste verde y un celeste turquesa. Difícil, muy difícil expresarlo, sobre todo cuando la espiritual y natural emoción queda absorbida en el conjunto y no en los detalles. El peinado. Yo siempre la vi con la cabellera partida en la parte superior de la cabeza, mas esto carece de importancia, pues como se cambia de vestido, se puede cambiar de peinado. Los colores los repitió María Santísima el 24 de noviembre. Vestido blanco, cinta de color rosa y manto verde. Son exactos. Cornacchiola es un hombre especial, que sabe definir bien los colores de los vestidos. Altura de María Santísima. Yo la señalaría comparándola con la de Jesús, al lado del cual la he visto frecuentemente, como de 1,65 como máximo, puesto que la parte superior de la cabeza de María llega hasta los hombros de Jesús, mas a nosotros, modernos, nos parece alta, aunque no lo sea, por los vestidos largos que lleva, que alcanzan hasta el suelo, y ya se sabe que los vestidos largos hacen aparecer más altos. Su expresión, así, María Santísima aparece levemente triste, o mejor, está siempre pensativa por más que sonría, y si después habla de las culpas humanas y del dolor que éstas le producen a su hijo,
entonces se muestra verdaderamente triste. La voz suavísima, oh sí, esto es más fácil de retener, porque es una nota de tal dulzura que penetra y perdura. No se parece a ninguna. Así es ciertamente. Una voz que hace derretirse de gozo y que la sabemos recordar mejor que las demás cosas materiales, como son los cabellos, los ojos, la piel, etcétera, etcétera, porque la voz es algo inmaterial y nosotros, en aquellos momentos de evidencia, percibimos con nuestra parte inmaterial. Sí, cuando lo sobrenatural nos dice ven, nosotros nos lanzamos tras esa llamada. El espíritu se lanza porque, por más que se vea esclavo de una razón que le oprime y quisiera apartarle de su origen, siempre está ansioso de él, y a la llamada potente del bien, se vuelve y se lanza cuando llegó para él la hora de gracia obtenida por voluntad de los celestes o por intercesión de almas que oran por el pecador, y en el caso de Cornacciola, los 9 viernes del Sagrado Corazón. Yo me conmuevo pensando que María, al aparecer en Trefontaine, además de otras cosas maravillosas que lleva a cabo y enseña, ha venido a refrescar, diré así, la promesa de Jesús a Santa Margarita María. Y aún hay quien no cree en ella. Hay quien hace los 9 viernes como por costumbre, sin una firme confianza de que ellos son una prenda de salvación. Y he aquí que María, la madre que formó el corazón de Jesús, viene a mostrarnos tangiblemente que los 9 viernes del Sagrado Corazón son salvación eterna. Mas venía diciendo que cuando lo sobrenatural lanza su llamada, llega de su natural al lugar de la cita y escucha. Mas la materia pesada como es, se resiste a seguir al espíritu. El espíritu es ágil como ángel y la carne tarda como animal. Tarda en seguir, percibir y ver, obtusa en retener, imperfecta en recordar y fácil en olvidar. Es el tormento para nosotros, los videntes, cuando salimos de la acción de Dios. El no saber ya ver, entender ni recordar con aquella perfección con que vimos, entendimos y recordamos en el momento de la unión. Querríamos poder de nuevo encontrarnos con aquella satisfacción perfecta por la sola fuerza del poder mnemotécnico. Mas, a lo sumo, nos encontramos con solo fragmentos del cuadro y de la música de que disfrutamos, y sufrimos buscando, como personas que perdieron la vida, y como aquellos que se nutrieron con un alimento celestial, y ahora, hambrientos del mismo y disgustados de todo lo demás, van buscando por doquier sin poder dar ya con otro igual. Por lo demás, resulta justo que sea así. Tuvimos el gozo suprasensible de la unión y conocimiento de Dios o de María, lo que será el paraíso si sabemos continuar siendo justos hasta la muerte. Y justo es también que, tras el don gratuito, que viene a ser como un anticipo de nuestra porción de gozo eterno, nosotros, mortales, que aún nos encontramos en el desierto y en la prueba, comamos el pan encenizado de los hijos de Adán. La elección que Dios hizo de nosotros no es en manera alguna un privilegio absoluto, como no es ni debe resultar en nosotros un pretexto para estar siempre por encima de la condición de los hijos de Adán pecador. Él se privó y nos privó para siempre de aquella vida feliz que Dios quería para sus criaturas, y nosotros, mientras estemos en la tierra, debemos gustar el castigo y hacer de las desventuras derivadas de la culpa un medio de victoria eterna. Nuestra elección nos obliga a una más santa vida y a un más completo sacrificio, por haber recibido una medida agitada y rebosante de sabiduría, y sin merecimiento alguno, un don excelso de amor. Por eso nosotros oímos a las voces celestes que nos dicen: no te prometemos goces terrenos, no carecerás del dolor humano, sino que, al contrario, sufrirás persecución. Con todo, tu don lo tendrás en el cielo si permaneces fiel. Y puesto que la misericordia y la caridad aventajan a la justicia, he aquí que, para confrontarnos con el dolor y en la persecución que tendremos como criaturas y nos acarreará nuestra condición de videntes,
Dios deja depositado en la profundidad de nuestro espíritu el recuerdo luminoso de aquella hora o de aquellas horas, y por más que no acertemos a revivir la visión bellísima en sus mínimos detalles materiales, sigue allí la perla preciosa de la lección. Mi primer impulso, dice Cornacchiola, fue de hablar, de gritar. Es verdad, la primera vez es ciertamente así, mas la exaltación humana queda frenada por la alegría y la paz que se desprenden de la visión y ya no se mueve. Después, si acaso, una vez pasado el ratito de cielo, se produce una vitalidad nueva, un deseo de hacer, de decir y de cantar nuestro gozo, de participarlo con los demás y decirles: venid a las fuentes de la paz y del gozo. Mas un pudor espiritual nos ata. Al menos a mí así me sucede, pues resulta costoso alzar los velos del misterio realizado. Si Dios así lo ordena, se obedece, mas es preferible guardar oculto el tesoro. Cornacchiola desfogó la exuberancia propia de esos momentos con las palabras rasguñadas en la toba y con el cartel colocado en la gruta. Yo la expreso con el canto, única cosa que, enferma como estoy, puedo aún realizar. El vestido negro por tierra y una cruz rota. Yo también desde 1943, diciembre o noviembre, he visto ambas cosas pisoteadas y ofendidas, habiéndomelas indicado María. De ellas y de lo que querían expresar, habló el Maestro Divino, mas no puedo revelar aquella tremenda lección que siempre tengo presente. No sé si en la parte del mensaje secreto que recibiera Cornacchiola se habla de lo que significan ese vestido negro, sacerdotal, y esa cruz rota. Si así es, digo que, por no hacerme más aborrecible a cierta clase de personas, me obligó a destruir aquel dictado, y para ponerlo en conocimiento de su vicario, ha echado mano de Cornacchiola, que es más fuerte que yo, materialmente, y de este modo hacer frente a las reacciones de esa clase de gente. De este extraordinario coloquio no he perdido ni tan siquiera una sílaba por el extrañísimo fenómeno que, aun no habiéndolo transcrito fielmente, él se me desarrollaba regularmente en el cerebro desde la primera palabra, soy, hasta la última, amor, con un ritmo lento como el de un discurso impreso en un disco que se fuera repitiendo ininterrumpidamente. Así es ciertamente. Cuando la sabiduría quiere que recordemos, no habiéndonos encontrado nosotros en disposición de escribir mientras la sabiduría hablaba, entonces se repiten las palabras, lo mismo que las grabadas en un disco, no callando hasta tanto pudieron ser transcritas.